Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas. Les habla Teodoro de América, profeta de Dios para nuestros pueblos. En esta mañana, con un nuevo tema en torno a la palabra de Dios. Estamos ahorita en Venezuela en una situación bastante difícil. Se está tratando de definir los destinos de este pueblo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De lo que ocurra en los próximos días dependerá la paz, dependerá la prosperidad de este pueblo. Entonces es muy importante todo lo que estamos haciendo. De allí que el pueblo tiene que estar claro cuál es su responsabilidad histórica, cuál es el llamado de Dios para este momento, porque podemos contribuir al fracaso o a la victoria de Dios, aún con nuestra indiferencia, con nuestra tranquilidad, con nuestra imparcialidad, podemos estar contribuyendo para mal, porque pensamos muchas veces que no haciendo nada vamos a dejar eso en las manos de Dios, y Dios es el que va a resolver todo. Es la forma como se ha venido enseñando en esto que llaman evangelio, que es un mensaje de confección norteamericana, que incita al pueblo a permanecer pasivo frente a la injusticia, frente a la corrupción, frente al auge de la violencia, frente al auge de los vicios. Y entonces se justifica de esa forma diciendo, no, eso solamente lo puede resolver Dios. Dejemos eso en manos de Dios. Pero Dios nos enseña de esa forma. Es la forma como bíblicamente debemos interpretar. Si leemos la historia bíblica, aprenderemos que por lo general, en la mayoría de los casos, para Dios intervenir en la suerte de un pueblo, de una nación, siempre utiliza un instrumento humano, bien sea un individuo o bien sea un pueblo. Para destruir una nación, levanta otra nación. Para bendecir a una nación, levanta otra nación para que la bendiga. O levanta un mandatario. El rey de Babilonia, un rey pagano, fue instrumento de Dios para la destrucción de naciones. Dios lo llamó su martillo para él ir destruyendo naciones con el rey de Babilonia. El rey Ciro, rey pagano también, fue instrumento de Dios para él regresar a su pueblo, a su tierra, y para reconstruir a Israel
a la ciudad de Jerusalén, sus muros, su templo. Entonces, lo seguimos viendo en el curso de la historia. Cuando Dios necesita liberar la tierra prometida, utiliza a un hombre, a Josué y a un ejército para derrotar a los madianitas. Utiliza a un Gedeón. Y así David, un Moisés, siempre necesita de un instrumento humano. Entonces el pueblo venezolano le está clamando a Dios y clamando a Dios y clamando a Dios. Dios mío, Señor, mira esta nación, Señor, bendícela, Padre, líbranos de esta situación, Padre, esta situación, Señor, pedimos que tú la resuelvas. Y entonces cuando Dios comienza a resolverla a través de instrumentos humanos, entonces resulta que el pueblo que está clamando no reconoce los instrumentos que Dios ha levantado. Y les vuelve la espalda. Y más bien los ataca. Los ignora. Los desprecia. ¿No está Venezuela repitiendo la misma conducta de Israel? Cuando Dios le levantaba profetas y los perseguía y los mataba. Porque eran hombres comunes y corrientes, con sus defectos, con sus imperfecciones y también con sus grandes virtudes. Pero el pueblo entonces los veía y decía, no, estos no son verdaderos, estos son falsos. Y nunca hubo un profeta que consideraran verdadero. Y a todos los mataron. Y por último envía a Jesús. Y también, entonces, ¿cómo cree el pueblo que Dios interviene para solucionar los problemas, los grandes conflictos? Dios se hace presente a través de seres humanos concretos. Entonces, ahora Dios da la victoria a esos seres humanos. Y la victoria de esos seres humanos es su victoria. Pero tenemos que entender una cosa, que Dios da la victoria a seres humanos única y exclusivamente por y con la fe. Por y con la fe en Él, que es el Dios de las batallas, el Dios de los ejércitos, el Dios de las victorias. Y para Él triunfar no necesita grandes multitudes. Él puede triunfar con un pequeño grupo o con un gran ejército. Para Él es igual, de todas formas puede triunfar. Entonces es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces con esta fe es que todo aquel que se crea pueblo de Dios tiene que unirse a Él en esa batalla que se está librando y que es la que estamos librando hoy día acá en Venezuela, aquí donde tiene que estar unido todo el pueblo de Dios bajo el liderazgo que Dios ha levantado acá, para que Dios le dé una tremenda victoria a Venezuela, por fe, como dice Hebreos 11:33, que dice de esta forma: porque que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Todas estas cosas fueron logradas por y con la fe. Entonces lo primero
que tienes que hacer, amado hermano, amada hermana, es creer a Dios. Aunque la persona que Dios ha levantado te parezca el instrumento menos apropiado, cree. Solamente cree nada más. Y súmate, apoya, con fuerza, con fe, creyendo, luchando, batallando hasta el final. Ahora voy a dar unas líneas estratégicas para esta batalla que se está librando. Primeramente, el guía espiritual y político tiene que convocar al pueblo. No puedes ir a una campaña apareciendo en los medios nada más, y dando una declaración aquí, una declaración allá. No, tienes que convocar a la movilización de las masas. Tienes la capacidad para hacerlo. Tienes el Dios que te va a apoyar. Créele a Él. Entonces, esa movilización de masas debe ser en alabanzas, con pancartas alusivas a las iglesias, a los movimientos cristianos, a las instituciones cristianas. Esas alabanzas deben de estremecer toda la nación, toda, con júbilo, con alegría contagiante, que contagia a todo el resto del pueblo venezolano a salir también a alabar a su Dios, que es el Dios de la victoria. Es la forma como tiene que lograrse la motivación, encender el fuego de Dios en los corazones de los venezolanos. Que el pueblo venezolano reconozca que esta batalla del 22 de mayo, no es una batalla solamente de hombres, es una batalla de Dios. Y colocar equipos de oración permanente en cada pueblo, en cada ciudad, en cada caserío, en cada barrio. Estamos en batalla, estamos en lucha. No puedes distraer los soldados en otras tareas, jugando, entretenidos, haciendo jueguitos y cosas. No, estamos ahorita librando una batalla contra el diablo por toda esta nación y por todo este continente. Ahora, también tienes que saber una cosa. No vayas a esperar garantías del diablo. Esto es una batalla contra el diablo. Es una batalla entre Dios y el diablo, como fue allá en Egipto en contra del faraón y de su pueblo. Esto hay que verlo de esta forma. Entonces al diablo no le puedes pedir garantías. No le vas a pedir garantías al diablo. ¿Cómo le vas a pedir condiciones al diablo? Aunque te diga que te las va a dar, es mentira, no te las va a dar. Pero Dios te va a dar la victoria, sin condiciones y sin garantías, por y con la fe. Movilización nacional, en alegría, en júbilo, con danza, con alabanzas, vigilias en las plazas públicas, en los parques públicos, formaría parte de la movilización nacional. Tienes que mover al pueblo, guía espiritual, tienes que moverlo de forma espiritual, no de forma secular. No trates de imitar a los movimientos y partidos políticos del secularismo, que son la mundanalidad. No tomes nada de ellos. Movilízalo como pueblo de Dios, con las reglas de Dios, para que tengas la victoria contundente. Y eso es para allá.
No se puede seguir más perdiendo más tiempo. Si no procedes a seguir estas directrices que te estoy dando, no vas a poder vencer. No vas a poder vencer, y no es por falta de posibilidades, sino por negligencia. Por falta de acción, o sea, por inacción. Es hora de sacar el pueblo cristiano a la calle. Es hora de sacar al pueblo de Dios a las calles, para que la voz de Dios surja, se levante desde todo un pueblo movilizado, exigiendo el fin de la corrupción, del vicio, de la idolatría, de la violencia social, para que todos quienes amen la paz, la justicia, el respeto, la prosperidad, todos los que quieran desarrollo social y económico, todos los que quieran bendición de Dios para este país, viendo ese pueblo se puedan sentir motivados a incorporarse, a sumarse a esa gran fuerza que Dios estaría levantando en Venezuela para la liberación y la salvación de este pueblo y de todo el continente americano. Solo de esta forma, un pueblo lleno de fe, con la fe y por la fe, se obtendrá la más grande y poderosa de las derrotas contra Satanás, y la más grande y poderosa de las victorias para Dios. Solamente con y por la fe. Vamos a creer. La victoria de Dios en Venezuela es posible. Todos unidos a ese líder que Dios ha levantado, a ese guía espiritual. Vamos a apoyarlo, aún con todas las etiquetas que le han colocado, con todas las descalificaciones que le han dado a sí mismo. Vamos a creer que Dios nos va a dar la victoria con ese líder, con ese guía. Amado hermano, amada hermana, muchísimas gracias por su atención. Recuerden, si apoyamos, si nos sumamos, Dios nos dará una nueva Venezuela. Recuerda, guía espiritual y político de Venezuela, solamente con y por la fe, y solamente movilizando al pueblo con ese poder que es la fe, podremos vencer. Si no, todo será inútil. Esperamos esa victoria de Dios y de todos nosotros, de su pueblo. Les invito a visitar nuestro sitio web en internet, en Teocráticos, nuestro correo electrónico, a escribir a nuestro correo electrónico en teocráticosvczla@gmail.com y visitar nuestro sitio web en internet en www.teovczla.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, lo repito, es teocráticosvczla@gmail.com. Allí pueden comunicarse con nosotros y sumarse para que vayamos construyendo esa fuerza, ese poder, ese gran equipo desde el Partido de Dios Teocracia Venezuela. Todos aquellos que quieran ofrecer su apoyo, porque queremos conformar un equipo para apoyar el 22 de mayo, y entonces con este equipo
nosotros vamos a cuidar cada voto, vamos a cuidarlo. Vamos a tratar de ayudar a la movilización. Si usted quiere apoyar con su persona, con sus recursos, toda esta movilización en el tiempo de campaña o en el momento decisivo, le pido por favor, escríbanos al correo electrónico teocráticosvzla@gmail.com. Allí lo encuentra en nuestro sitio web en www.tovczla.blogspot.com. Ahí también tiene entrada a nuestro canal de YouTube. Suscríbase ya para que le haga seguimiento a todo este proceso y a todos los interesantes temas que estamos semanalmente publicando. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me les bendiga. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Será hasta una próxima oportunidad.